espero que se nos oiga bien. Bueno, esta convocatoria ha tenido un éxito masivo. Yo soy Sara, coordinadora y psicóloga del centro, para los que no me conocen. Y hoy, pues bueno, a razón de ya hace unos cuantos meses, una de las enfermeras del equipo, ¿no?, que ahora mismo no están trabajando en este periodo, pero es la que lleva el grupo de pulmón, me venía diciendo: Sara, tenemos que hacer un café para las personas afectadas con cáncer de pulmón, ¿no? Y yo dije, sí, ¿no? Pero es verdad que la logística en realidad del día a día no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo poder contar, ¿no?, con profesionales que generan este efecto. Y llegó el día en que pudimos invitar al doctor Barba, que es oncólogo médico del equipo de oncología del hospital de aquí de Sant Pau, especializado en cáncer de pulmón. Y que bueno, ya hace unos años, tengo que decir, cuando abrimos el centro, la verdad que no recuerdo exactamente cuándo, pero bastante a los principios, hicimos una charla del estilo con la doctora Magem, y en esta ocasión pues la verdad que me hacía especial ilusión, porque más allá del trato profesional hay un trato personal, de que fuese el doctor Barba el que estuviera hoy aquí con nosotras y con nosotros. Pues es un poco para esto, ¿no?, para hablarnos de una enfermedad que tiene un alto impacto, ¿no?, en todas las personas que son diagnosticadas y en su entorno, no solo en la propia persona, ¿no? Así que, como no quiero robar más tiempo, bienvenido, Andrés. Gracias. Gracias por estar aquí y pues nada, te cedo la palabra para que nos hables un poco sobre esta enfermedad. Pues nada, hola a todos. Yo creo que una buena parte de vosotros me conocéis, otros quizás de momento no tanto. Hablar de cáncer de pulmón la verdad es que es muy complicado, porque cáncer de pulmón muchas veces damos el nombre y pensamos todo es la misma enfermedad. Desgraciadamente no todo el cáncer de pulmón es lo mismo. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, por otro lado siempre pensamos cáncer de pulmón, tabaco. Yo, ¿por qué si nunca he fumado? ¿Por qué tengo un cáncer de pulmón? Y si nunca he fumado, tengo un cáncer de pulmón, ¿me van a tener que tratar igual? No me van a tener que tratar igual. Y yo creo que esas son cosas que siempre que llegáis a las primeras visitas, o vosotros como pacientes o incluso como familiares, son sobre todo esas dudas que también pueden llegar a generar de, bueno, yo he fumado, pero a lo mejor he fumado hace muchos años, ¿realmente estoy con un cáncer de pulmón? O yo nunca he fumado, ¿realmente me estamos tratando o no de un cáncer de pulmón? Me he traído aquí una lista un poquito larga, porque si es verdad que cuando tenemos que hablar de cáncer de pulmón, realmente hablamos de muchas enfermedades dentro del cáncer de pulmón. Más allá de esto, hablamos de muchos tratamientos que van a ser diferentes en función de cada una de esas enfermedades de cáncer de pulmón. Y por otro lado también tenemos efectos secundarios que los vamos a manejar diferentes también en función de cada uno de los fármacos que tenemos. Y por otro lado también muchas veces surgen los miedos de qué pasa si en algún momento tenemos que parar los medicamentos por efectos secundarios. Y yo creo que también es algo que me gustaría que salierais de aquí como mínimo con un pesar un poquito menor de que a veces pasan consultas cuando tenemos que parar un fármaco por esos efectos secundarios. Yo, con toda la libertad, creo que esto tiene que ser también un poco un diálogo. Es cierto de que sí es verdad de que no podemos tocar todos los temas, todas las enfermedades, todas las situaciones, pero sí es cierto de que me gustaría como mínimo que a nivel general, pues si hay alguna duda, sobre todo nadie se quede con esa duda, sobre todo esa duda que a lo mejor puede rondar por la cabeza desde hace mucho tiempo y que a lo mejor en consultas no habéis encontrado tampoco el momento de poderla llegar a hacer, ¿no? Entonces, yo me traigo mi listita y así no me dejo nada. Entonces, para comenzar, ¿qué hacemos nosotros cuando nos llega un cáncer de pulmón a la visita? Es decir, como hemos comentado, no todos los tumores de pulmón son iguales. Siempre nosotros lo que hacemos es distinguir el cáncer de pulmón en dos grandes grupos de cáncer de pulmón. Está el grupo que llamamos el cáncer de pulmón de célula pequeña. Es muy clásico asociarlo a pacientes fumadores. Es muy raro encontrar en este caso sí un cáncer de pulmón de célula pequeña en pacientes que no hayan fumado. Algunos hay, son muy raros, siempre tendríamos que realmente explorar si es un cáncer de pulmón de célula pequeña de alguien que no ha fumado. Pero realmente es un grupo mucho más pequeño. Sabemos que esto representa pues, en torno a 3 de cada 10 pacientes. El grueso de cáncer de pulmón, y realmente es lo que nos podemos ver aquí sobre todo, son lo que llamamos cáncer de pulmón de célula pequeña. Habitualmente, y el más frecuente, acaban siendo adenocarcinomas.
Entonces, cuando nosotros nos llegáis a la consulta, habitualmente lo que hacemos es ese famoso estudio genético para intentar tipificar el cáncer de pulmón. Ese estudio genético que hace poner esos apellidos al cáncer de pulmón, ¿vale? Realmente tenemos una adenocarcinoma de pulmón, pero esa adenocarcinoma de pulmón, ¿qué características tiene? Podemos tratarlo con quimio, con inmunoterapia, con un tratamiento dirigido. Realmente el adenocarcinoma es ese gran grupo por donde comenzó también a hablarse de tratamiento personalizado del cáncer, porque tenemos prácticamente 20 subtipos de adenocarcinoma de pulmón. Cada uno lo vamos a tratar de una manera muy diferente en función de esas alteraciones genéticas. Cuando hablamos de genes, siempre lo primero que también se nos va a llegar a la cabeza es pero hablamos de genes, hablamos de mi familia, ¿realmente esto es hereditario? ¿Esto no es hereditario? ¿Realmente mis hijos pueden estar afectados también o pueden llegar a tener un mayor riesgo de tener ese tipo de tumor? Y yo creo que esta respuesta sí la podemos contestar ya de entrada, y la respuesta es que habitualmente no. Son alteraciones que va a tener el tumor, pero que no van a pasar a la herencia. Yo creo que eso es algo que hay que decir aquí porque tranquiliza mucho, sobre todo también cuando llegáis a esa primera visita y decimos hay un cáncer de pulmón con una mutación en tal gen. Si hay una mutación, el tumor tiene esa mutación, pero esa mutación sabemos que no va a pasar después a la descendencia. ¿Y cómo le ha llegado al paciente? Nosotros a nivel del cáncer de pulmón tenemos los cánceres de pulmón que son típicos, que se asocian al tabaco. El tabaco lo que hace es inducir un daño crónico al pulmón. Cuando hablamos de tabaco no quiere decir que el paciente tenga que estar fumando en el momento del diagnóstico. El tabaco yo siempre digo que deja huella. Y un paciente puede estar fumando en la juventud muchos años, dejar de fumar hace 10 años y que ahí, en el momento en que ha conseguido dejar de fumar, diagnostiquemos el cáncer de pulmón. Ese daño de manera constante lo que genera son mutaciones a nivel de las células, a nivel del pulmón. Y esas mutaciones acumuladas son las que favorecen el riesgo de cáncer de pulmón. Ese riesgo sobre todo en pacientes que han fumado y que realmente es lo más habitual. Sabemos que la gran mayoría de cánceres de pulmón, 8 de cada 10, serán pacientes que han fumado. Eso es muy típico en célula pequeña o en carcinomas escamosos, donde sabemos que la gran mayoría de tumores serán de pacientes fumadores. La cosa que se nos genera aquí la duda sobre todo es en esos adenocarcinomas, donde la gran mayoría serán en pacientes fumadores, pero hay un porcentaje pequeño que no. Es aquí donde encontramos alteraciones genéticas, que son alteraciones que aparecen en un momento dado y que son las que activan ese círculo de que la célula se divide de manera constante y el sistema inmunitario o los mecanismos que tiene el cuerpo para reparar ese daño no lo consigue reparar. Hay otros factores más allá del tabaco que son muy difíciles de determinar. Quizás uno de los más conocidos es el radón. El radón, alguno de vosotros a lo mejor ya habréis oído hablar, son sustancias radioactivas que están en el subsuelo, en cualquier sitio del mundo. Si es verdad que hay áreas de España donde esto es mucho más frecuente, como por ejemplo en Galicia, y sabemos que la exposición crónica puede favorecer el desarrollo de cáncer de pulmón, sobre todo en pacientes que no han fumado. ¿Hay algo que a día de hoy nos pueda hacer cambiar ese riesgo? Una vez lo sabemos, sí. Una vez sabemos, existen detectores que nos permiten detectar este radón y se pueden hacer grandes obras para intentar minimizar esa exposición, pero quien ya tiene un cáncer de pulmón, ese cáncer de pulmón yo lo he tenido. Hay otros factores, la contaminación obviamente afecta a tener cáncer de pulmón. El tener antecedentes familiares probablemente también afecta. No afecta de manera directa, pero si en una familia hay 3, 4 antecedentes de cáncer de pulmón, aunque no tengamos una clave que nos diga hay esta mutación que nos va a favorecer el cáncer de pulmón, sí quizás podemos minimizar estos factores de riesgo que van a favorecer a tener un cáncer de pulmón, como por ejemplo, si alguien tiene 3 antecedentes en una familia, pues quizás el fumar nos va a aumentar un poco más ese riesgo que en una población donde no se haya fumado antes, ahí donde no haya esa agregación familiar. Entonces, nosotros cuando decíamos que analizábamos el tumor, analizamos esos genes, y eso es muy importante porque nos permite dar tratamientos dirigidos. Y cuando hablamos de genes, hablamos de prácticamente 10, 12 alteraciones que se van a tratar cada una de ellas de manera diferente, y es un poco donde estamos en el tratamiento personalizado del cáncer. Son mutaciones que algunas de ellas ya las conocemos muy bien desde hace muchos años, prácticamente 20 años, como las mutaciones de GCR, es la más típica de las mutaciones que tiene cáncer de pulmón en pacientes que no han fumado, y ya hace muchos años sabemos que el tratamiento dirigido en pastillas es mejor que comenzar con quimio. La quimio no siempre es la mejor opción, al igual que la inmunoterapia no es la mejor opción para todo el mundo. Sabemos que en pacientes
no fumadores, la inmunoterapia, el beneficio es más pequeño. Entonces siempre intentamos, si no hay una mutación, intentarlo combinar con quimio. En pacientes grandes fumadores, sobre todo cuando hay un marcador que sea PDL1, que es un marcador que lo que hace es como regular el sistema inmunitario y ese marcador es muy alto, sabemos que si bloqueamos con un tratamiento específico de inmunoterapia, los pacientes van a responder mucho mejor a la inmunoterapia. Entonces, en pacientes con PDL1 muy altos, sobre todo si han fumado, tenemos mucha más posibilidad de que con la inmunoterapia funcione muy bien y funcione muchas veces durante mucho tiempo. Entonces, tenemos que intentar buscar cuál es la mejor opción en función de esas alteraciones genéticas que tiene el tumor. A veces será mucho mejor un tratamiento dirigido, un tratamiento específico, mutaciones de GFR, mutaciones de ALK, mutaciones de BRAF. Tenemos muchas alteraciones donde ya tenemos tratamientos aprobados que se pueden poner directamente cuando llegáis a la consulta. Cuando no tenemos esas alteraciones, tenemos que plantear si tenemos que poner inmunoterapia con o sin quimioterapia. La quimioterapia a día de hoy sola ya es algo excepcional. Realmente ponemos quimioterapia solo en enfermedades más avanzadas cuando no hay una indicación para poner inmunoterapia o cuando no tenemos una alternativa mejor. Por ejemplo, si tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes trasplantados, pacientes con riesgo de hacer una toxicidad grave por inmunoterapia, aquí la inmunoterapia la dejaríamos de lado porque tendríamos una alternativa que es la quimioterapia sola, pero siempre la intentamos combinar con otros tipos de medicamento. Y por otro lado también están llegando nuevas opciones de tratamiento. Nos quedamos un poco con la idea de esa quimioterapia clásica, la inmunoterapia que ya hace muchísimos años también que la tenemos, pero también están llegando combinaciones de quimio con tratamiento dirigido, que sí, es cierto, damos más toxicidad al principio, pero también sabemos que afortunadamente esto nos permite tener pacientes que van a vivir mucho más tiempo, o incluso en estadios más tempranos tenemos posibilidades pues, de hacer un tratamiento local, con una quimio, con una radio, añadir inmunoterapia, o incluso añadir un tratamiento dirigido, o incluso en tumores localizados, donde sabemos que la cirugía va a ser la mejor opción, pero el comenzar antes con un tratamiento de quimio, de inmunoterapia, nos va a permitir curar a más pacientes el día de mañana. Entonces, muchas veces cuando llegáis, es la pregunta de, bueno, si se me puede operar, también que me operen, y ya está. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la cirugía de por sí solo nos va a curar o tenemos que añadir más medicamentos? Y eso sobre todo también son las cosas que tenemos que contestar muchas veces de manera más individual también cuando nos vemos en la consulta. Otras cosas que también nos tenemos que plantear son esos efectos secundarios que muchas veces también podemos tener cuando nos vemos en la consulta, sobre todo a la inmunoterapia. Entonces, cuando hablamos de efectos secundarios de la inmunoterapia, muchas veces son efectos secundarios que pueden ser serios. Y nosotros siempre lo comentamos cuando comenzamos una medicación de este tipo, hay efectos secundarios típicos, muy frecuentes, le damos una importancia relativa, aunque a algunos nos puede limitar un poquito el día a día, como por ejemplo el picor, y hay otros efectos secundarios que pueden ser más importantes y que nos pueden obligar a parar el tratamiento, toxicidades que incluso pueden ser graves, pero que con tratamientos con corticoides los podemos llegar a mejorar. Y aquí pues nos pasa muchas veces que tenemos que parar el tratamiento con inmunoterapia. Y la pregunta que nos viene y que nos podemos hacer es, si tengo una toxicidad severa y paro la inmunoterapia, ¿qué va a ser de mí? ¿Realmente el tumor va a crecer? ¿El tumor no va a crecer? Y yo creo que a día de hoy sí tenemos muchas respuestas para esto, y ya son años que nos dicen que aquellos pacientes que hacéis una toxicidad más o menos importante por la inmunoterapia, es ese sistema inmunitario que lo hemos activado tanto por ese tratamiento que muchas veces no hace falta más. El sistema va a quedar activado incluso aún parando la medicación. Con lo cual siempre antes de comenzar decimos, bueno, vamos a ir vigilando, la inmunoterapia es la mejor opción en combinación con otras cosas, pero cuidado, si en algún momento tenemos que parar la inmunoterapia, quizás tampoco es un problema tan grave, siempre y cuando a lo mejor sea por un efecto secundario, porque tenemos muchos pacientes que por efectos secundarios importantes paramos y el tumor se queda dormido durante mucho tiempo. Otras preguntas que nos podemos hacer también, y lo que quieras. Porque ahora que acabas de decir esto, digo, espérate, que ahora no hagamos la lectura inversa. Entonces, si no tengo muchos efectos secundarios de la inmunoterapia, a lo mejor no está siendo suficientemente efectiva. Y esa es una pregunta que también... Que también es muy de consulta, ¿no? Porque claro, espérate, que ahora casi quiero que me la paren, ¿no? Es una consulta también que muchas veces hacemos. Es decir, siempre pensamos un poco al revés.
si hago un efecto secundario, pues bueno, vamos a hacer algo que sea un poquito serio sin ser serio y así ya no siempre es el caso. Es decir, el no tener efectos secundarios no implica que la medicación sea menos efectiva, pero el tener efectos secundarios sabemos que lo hace, podemos parar con una cierta mayor seguridad de que el tumor a lo mejor lo vamos a dejar quieto una temporada algo más larga, ¿vale? Tenemos pacientes, y yo por ejemplo he recordado un caso, toxicidades muy serias. Toxicidades serias incluso cuando la inmunoterapia estaba comenzando a salir y que nosotros todavía no teníamos tanta experiencia de qué hacer con esto. Nosotros en cierta manera nos pasa como a vosotros, vamos aprendiendo también de estos nuevos medicamentos pues, que van saliendo, que obviamente a medida que va pasando el tiempo también aprendemos al manejo y aprendemos cómo va la evolución, ¿no? Y hay un paciente, por ejemplo, que lo tenemos mucho en la cabeza, hizo una toxicidad seria, después de haber hecho varios tratamientos, acababa de salir de la inmunoterapia y tuvimos que parar. El tumor estaba quieto en aquel momento, la pregunta es, pero si paramos, ¿qué hacemos después? Pues han pasado años y el tumor se ha quedado quieto. En esa situación, a lo mejor el tumor hubiera tendido a crecer con quimioterapia normal, pero muchas veces la inmunoterapia ya hace el efecto y no por dar más inmunoterapia conseguimos más efecto. Es lo mismo que pasa cuando muchas veces tenemos un tumor totalmente quieto, hacemos 2 años de inmunoterapia, en el caso de no haber hecho ningún efecto secundario nos toca parar. Y esa pregunta, esa incertidumbre de yo ya llego a los 2 años, me dejáis, no ponemos tratamiento, pero entonces el tumor crecerá. No tiene por qué. Y también los datos nos dicen de que parar a los 2 años, en pacientes sobre todo que han hecho una buena respuesta al tratamiento, seguro. Y solo una pequeña parte del tumor vuelve a crecer más adelante. Porque el sistema inmunitario, que es quien hace la función, sigue funcionando, sigue estando activo. Que es un poco el propósito de la inmunoterapia, ¿no? Como tratamiento, o sea, el tratamiento como tal. Lo hemos aprendido, por ejemplo, mucho de otros tumores que van un poquito por delante, como por ejemplo el melanoma, que sabemos que las combinaciones de inmunoterapia sí nos dan más efectos secundarios, pero tenemos pacientes que están potencialmente curados. Y muchas veces cuando llegáis a esas primeras visitas, sobre todo cuando tenemos enfermedades avanzadas, desgraciadamente tenemos que ser sinceros a veces con vosotros y yo creo que lo más importante es la confianza también cuando llegáis, ¿no? Y cuando hay un tumor que se nos ha escapado fuera, pues lo primero que tenemos que ser es lo más realistas posibles y decir, va a ser difícil curar la enfermedad. Probablemente tengamos que vivir siempre con la enfermedad y es muy posible que tengamos que vivir siempre con tratamiento. Podremos tener algunos descansos, es posible, iremos viendo, pero hay algunos pacientes que realmente sí podemos llegar a parar la medicación, pero no podemos generalizar. Entonces, yo siempre digo muchas veces, es algo que parece que se queda un poquito en el aire, porque no es una respuesta clara, y es verdad, muchas veces nos las damos de ya veremos. Porque realmente no tenemos nada que nos ayude a predecir cómo vamos a estar aquí unos años. Sí tenemos marcadores que nos ayudan a hacernos una idea de quizás cómo podemos estar de aquí unos años. Por ejemplo, tenemos a alguien que ha fumado mucho, tenemos un PDL1, que es ese marcador de respuesta a inmunoterapia que es muy alto, y el tumor a las primeras tandas del tratamiento mejora mucho. Son buenas herramientas para pensar que a lo mejor ese tumor lo vamos a tener quieto durante mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa si el tumor solo se queda quieto? ¿Realmente el tumor va a crecer? Pues es posible que no. Tenemos pacientes que el tumor no mejora, que se queda quieto y se queda quieto durante mucho tiempo. ¿Damos de alta en algún momento en estos casos? No, pues vamos a seguir siempre. Porque no tenemos la certeza de qué va a pasar el día de mañana. Pero tenemos pacientes que van pasando los años, los seguimientos los vamos aumentando, pasamos de seguimientos cada 2 meses a seguimientos cada 3, algunos ya seguimientos cada 6 en enfermedades avanzadas, y nos vamos viendo simplemente para, hola, ¿qué tal? Pues muy bien, me he ido al pueblo, me he ido de vacaciones aquí, me he ido de vacaciones allí, porque sí es verdad que los escenarios van cambiando. Cuando dices en enfermedades avanzadas cada 6, lo veo contradictorio. Claro, yo cuando hablo de ampliar, sobre todo me refiero a aquellos pacientes en que la enfermedad está muy quieta. Tenemos, por ejemplo, algunos pacientes, y yo siempre digo que no podemos comparar tumores. Cáncer de pulmón hemos dicho que es un abanico muy grande de tumores, y cada tumor se comporta diferente, aunque el nombre sea cáncer de pulmón. Entonces, Cálida está muy bien, os juntáis muchos, compartís experiencias, pero yo siempre digo intentar no compartir
la evolución de los tumores, porque desgraciadamente cada tumor es un mundo diferente. Pero tenemos algunos pacientes que van pasando incluso los años y el tumor no crece. ¿Realmente el hacer un control cada 3 meses nos va a mejorar la perspectiva del tumor? Sabemos que no. Y tenemos pacientes que llevamos 4, 5 años con el tumor quieto en enfermedades avanzadas. ¿Realmente es necesario hacer un seguimiento cada 2, cada 3 meses? Sabemos que en ese caso, si el tumor crece, probablemente el tumor no crecerá deprisa. Lo podremos detectar en ese seguimiento que a lo mejor ya lo estamos haciendo cada 6 meses. Hace poquito, por ejemplo, fue la semana pasada, y un paciente que fue de los primeros pacientes que pusimos con inmunoterapia. Y ya digo que hay pacientes de todo tipo, pero hace 7 años. Fue muy bien, era ese típico perfil que hemos comentado, PDL1 muy altos, había sido un gran fumador. Los pacientes que hemos dicho que habían sido grandes fumadores respondían mejor a la inmunoterapia, y haré un comentario porque no quiero que lo cojamos tampoco de aquí. Ya, sí. Y ahora haré un pequeño comentario. Y hizo muy buena respuesta al tratamiento, el tumor desapareció con la inmunoterapia hace 7 años. 7 años en que el tumor no ha dado la cara. Realmente, vernos cada 3 meses es la sensación de yo sigo estando enfermo. No. Estamos vigilando que hayas tenido un cáncer de pulmón, pero ahora mismo no hay una enfermedad. Hay una enfermedad detrás que la vamos a vigilar siempre. Pero es una enfermedad que no está activa, que no te da síntomas y que yo lo que quiero es que tú tengas una vida lo más normal posible, que estés lejos del hospital, que te olvides de nosotros durante el mayor tiempo posible y estaremos nosotros encima del tiempo que haga falta. Y este comentario que quería hacer también del tabaco es porque sí sabemos que los pacientes que han fumado con la inmunoterapia tienden a ir mejor. Pero también sabemos que los que siguen fumando durante el tratamiento, la evolución aquí cambia y los resultados son algo peores y el riesgo de complicaciones también. Con lo cual, sí sabemos que es un marcador que nos va a hacer responder algo mejor a la inmunoterapia, pero después sabemos que durante el tratamiento, aquellos pacientes que siguen fumando, los resultados son peores. Con lo cual es importante también, cuando diagnosticamos un cáncer de pulmón, si es posible, intentar dejar de fumar. Y digo si es posible porque el tabaco es una droga y lo tenemos que tomar como esto. Dejar de fumar no es fácil. Nosotros no culpabilizamos a quien sigue fumando. Y creo que es una cosa que es muy importante que todos asumamos. No nos tenéis que culpar si intentáis dejar de fumar y no lo conseguís. Intentaremos buscar las ayudas que hagan falta, pero es una dependencia que desgraciadamente muchas veces no depende de nosotros. Andrés, con esto que estás compartiendo, ¿no? Y un poco también, incluso desde mi mirada, ¿no? Como psicóloga que ya hace años acompaño a personas con cáncer, creo que precisamente, ¿no? Uno de los tipos de cáncer que ha hecho una evolución más destacada, a positivo obviamente, es en supervivencia, ¿no? En cronificación, bueno, pues, es el cáncer de pulmón, ¿no? Y yo creo que pues es lo que estás explicando, ¿no? Creo que antes disponíais, ¿no? Y es un poco lo que quiero que nos compartas, ¿no? De muy pocos recursos terapéuticos, básicamente la quimioterapia, ¿no? Y en cambio a día de hoy, ¿no? Pues ya creo que la tipificación de tipos de cáncer ya es un gran avance, ¿no? Saber qué tipo de tumor, qué tipo de célula, ¿no? Y luego el cómo tratarla, ¿no? Creo que cada vez es más esperanzador, porque yo creo que hace 20 años, ¿no? Oír la palabra cáncer ya era, vamos, sentencia, pero si además venía acompañada de pulmón ya no hay quien se salve, ¿no? Y en cambio yo creo que a día de hoy estoy totalmente de acuerdo contigo, yo ya tengo muchas personas, ¿no? En la cabeza que tienen un diagnóstico de cáncer de pulmón, llevan muchos años conviviendo o con controles o con la enfermedad y tratamientos, pero... Yo creo que justamente esa palabra me la cojo yo, convivir con cáncer de pulmón. Y yo creo que es donde nos tenemos también que agarrar en cierta manera, porque tenemos diferentes escenarios. Yo siempre digo que tenemos los tumores localizados, el objetivo va a ser curar, eso lo sabemos, ¿vale? Con tratamiento antes, quimio, inmunoterapia o incluso con tratamiento dirigido después. Tenemos los tumores localmente avanzados, en que haremos un tratamiento de quimio, de radioterapia, después haremos un tratamiento de inmunoterapia o de tratamiento dirigido. Continuamos teniendo la opción de curar y después tenemos esas enfermedades avanzadas, que aquí es donde a veces, pues, desgraciadamente las informaciones pueden ser un poco más ambiguas o quizás no certeras. Y cuando eso lo digo es porque, desgraciadamente, aunque podemos tener el mismo nombre
el mismo apellido, la evolución puede ser muy diferente. Podemos tener un cáncer de pulmón con una mutación del GFR, pongo el GFR porque es el más frecuente en el fondo de alteraciones genéticas y que vayan de una manera, y otro paciente que tenga exactamente lo mismo y que quizás no vaya de la misma manera. Entonces, yo creo que lo más importante sobre todo es conocer que siempre vamos a intentar buscar las mejores opciones y que la oncología también va evolucionando y va evolucionando mucho y muy rápido. Siempre intentaremos dar lo mejor de entrada y a veces también esto a veces genera un poco de inquietud porque comenzamos con las esperas de, bueno, ya me han diagnosticado hace tal, pero todavía no comenzamos tratamiento, ¿qué nos hace falta esperar? Realmente va pasando el tiempo, pues el tumor va creciendo y justamente también es un poquito lo que dice Sara, ¿no? Cada vez vamos teniendo más opciones de tratamiento, pero tenemos que intentar buscar las mejores opciones porque esas mejores opciones a lo mejor las tenemos en un momento puntual, en un momento clave. Por ejemplo, nosotros siempre que podamos la mejor opción la vamos a dar al principio, en pacientes que sabemos que los acabamos de diagnosticar. Tenemos ese estudio genético, pues vamos a intentar dar la mejor opción de tratamiento que va a ser la que nos permita, primero, que tengáis una mejor calidad de vida, segundo, obviamente que viváis más, y tercero, que también nos permita después plantear una buena secuencia, porque desgraciadamente la primera opción de tratamiento no va a ser la única. Sabemos que en enfermedades avanzadas habitualmente tendremos que plantear una opción, el tumor muchas veces tenderá a crecer y tendremos que plantear otras opciones. Pero van saliendo cosas, van saliendo fármacos. Pues hace muy poquito, pues, por ejemplo, la quimioterapia con tratamiento dirigido en pacientes con mutación de GFR. Están llegando ahora también fármacos que llamamos fármacos conjugados. Son fármacos que lo que hacen son una especie de quimioterapia que actúan un poquito diferente y que actúan frente a una diana en concreto. Entonces son como quimioterapias algo más dirigidas. Tenemos tratamientos que llamamos biespecíficos. Nosotros, por poner nombres ya raros a las cosas, pues fármacos que nos van a bloquear mutaciones en concretas, incluso las resistencias de esas mutaciones, como por ejemplo algunos fármacos como a día de hoy se llama amivantamab, en pacientes con mutaciones de GFR, que ahora ya vamos a buscar no solo lo que hacemos al principio, sino intentar bloquear el por qué crece el tumor después. Tenemos inmunoterapias mejoradas para según qué tipo de tumor. Tenemos, por ejemplo, el cáncer de pulmón de célula pequeña, en que la inmunoterapia como tal, el beneficio solo lo tienen un pequeño porcentaje de pacientes. En torno a un 10% se benefician de la inmunoterapia. Pero están llegando fármacos nuevos, como por ejemplo tarlatamab, que son inmunoterapias específicas para el tumor, en que estamos viendo tumores que se quedan quietos durante mucho tiempo y con efectos secundarios que también son muy llevaderos. Y esto también en parte viene de los ensayos clínicos. Y yo creo que es un tema que es muy importante también tocar aquí, porque muchas veces hay mucho miedo al hablar de ensayos clínicos porque pensamos ya, pero no sé cómo va a ir, pero realmente, ¿qué evidencia hay de esto? Pero, ¿y si a mí no me va bien, qué haré después? ¿No? Y yo creo que muchas veces están esos miedos. Cuando nosotros planteamos ensayos clínicos, siempre lo planteamos con la idea de intentar mejorar y con la idea de intentar ganar posibilidades. ¿Por qué? Porque esos ensayos que muchas veces planteamos, sobre todo en primeras líneas, en pacientes que habéis hecho muy poquito tratamiento antes, son tratamientos que habitualmente los compararemos porque ya tenemos algunos resultados que nos dicen que puede como mínimo ser igual, como mínimo. Y además después nos permite a veces ganar opciones después. Entonces a veces seremos un poquito pesados con las opciones de los ensayos clínicos, pero yo creo que también son con idea de mejorar. Eso sí, tendremos también que aprender un poco a manejar esos efectos secundarios que acabarán siendo un poquito diferentes y que aquí muchas veces será un poco trabajo de todo. Yo siempre digo de que a veces tú eres mi oncólogo, a ver qué tú me ofreces, pero esto no es así. Yo creo que realmente esto tiene que ser decisiones compartidas. Tenemos estas opciones, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Si no tenemos esta opción, tenemos esta. Yo planteo la opción del ensayo clínico, pero si a lo mejor no te parece, pues podemos plantear esta alternativa, puede ser también muy buena opción. Y yo creo que sobre todo aquí también es muy importante que no os quedéis con esas dudas cuando vengáis a las visitas, que sobre todo en esas primeras visitas, en una hora, con suerte, a veces son 20 minutos, a veces son 30, a veces menos, os damos un chorreo de información que salís de la visita es que no sé qué me ha dicho.
Y realmente eso pasa y pasa mucho. Entonces, no pasa nada el que salgáis, decir, oye, mira, necesito mi tiempo, será otra visita y probablemente en la otra visita hayáis procesado un poco la información que hayamos dado antes y lo volveremos a repetir. No hay habitualmente tanta prisa como para correr. Lo importante sobre todo es que cuando se toma la decisión, estéis tranquilos también con la decisión que se toma. Y por eso muchas veces también en ensayos clínicos, en otras cosas, tomamos el tiempo, no pasa nada. Muchas veces vamos avanzando por ganar tiempo, pero eso no quita de que tengamos que comenzar ya. Sobre todo que siempre estéis muy tranquilos con todas las decisiones que tomamos. Yo quiero enganchar un poco del tema de los ensayos clínicos. No sé si a todas las personas aquí les pasa, pero sí que es a veces un tema de conversación, ¿no? Cuando hago seguimientos individuales. Yo creo que las películas también a veces nos hacen mucho daño, no nos engañemos, ¿no? Y aunque las farmas, ¿no? Como la banca siempre gana, no nos vamos a engañar, pero sí que es verdad que es gracias muchas veces, ¿no? A proyectos de grandes farmacéuticas que se pueden desarrollar estos ensayos y que al final, ¿no? Quiero decir que nosotros es porque yo me incluyo, ¿no? En población general, tenemos un conocimiento como que parece que quieren aprovecharse de nosotros como conejillos de indias para su tratamiento, ¿no? Y yo creo que esto sí que es importante que quede claro que evidentemente les va a aportar un beneficio, porque no son Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que es como un beneficio compartido en el sentido de lo que tú dices, ¿no? Muchos de los nuevos fármacos que a día de hoy muchas personas se están beneficiando es por personas que anteriormente aceptaron estar en ensayos clínicos, en muchos casos, ¿no? Pues eso, ¿no? En convivencia con las farmacéuticas, porque bueno, el sistema sanitario, ya no hablo del español, sino del europeo o de incluso el americano, no lo puede sostener, ¿no? Y que luego estos mismos fármacos, ¿no? Una vez se ha demostrado beneficio, pues acaban formando parte, ¿no? De la cartera de fármacos, ¿no? O bueno, ¿no? Yo a veces me suena, ¿no? Y lo digo esto que tú lo aclares, ¿eh? De medicamentos que en formato convencional no se pueden dar, pero sabes ya de la efectividad, ¿no? En positivo, y que en formato ensayo clínico la persona se puede beneficiar, ¿no? Es decir, que los ensayos clínicos abren una gran ventana, ¿no? Que en otro contexto, y que sobre todo yo también veo eso, ¿no? Que cada vez hay más investigación, ¿no? En el mundo de la oncología, y que es gracias a todos estos ensayos clínicos, ¿no? que podemos pues tener, ¿no? más opciones. De todos modos, entiendo que las farmacéuticas, hasta que no llegan a un ensayo clínico en personas, tienen que haber pasado ya una serie de fases, tienen que estar en fase 3 mínimo, ¿no? Sí. Ya, bueno, dentro de los ensayos, es decir, hay 3 fases habitualmente. Y está la fase 1, la fase 2, la fase 3 y después hay un fase 4 que esto habitualmente lo vemos poco en la práctica nuestra, pero los hay. Dentro del fase 1 hay incluso fases 1A y B, para que nos entendamos un poco todo. Entonces, en los fases 1 son ensayos que se hacen muchas veces para buscar efectos secundarios, ¿vale? Esos ensayos fases 1 para buscar efectos secundarios, habitualmente a día de hoy solo se están haciendo en pacientes que ya no tenemos una buena alternativa terapéutica, pero aún así tenemos un fármaco potencial que puede llegar a ser mejor. Después hay ese fase 1B, muchas veces, que es yo ya tengo una dosis que es más o menos segura, quiero ver que siga siendo seguro y además quiero ver señales de que ese fármaco puede ser eficaz. Y después, cuando ya llegan a esa fase 2, es cuando metemos muchos más pacientes en ese ensayo para ya no solo buscar efectos secundarios, sino para buscar realmente este fármaco puede ser como mínimo igual que lo que sería la alternativa. Si pensamos que sí, es cuando llegamos a la fase 3, que es una buena parte de los ensayos que también tenemos en oncología. Ensayos clínicos fase 3, que va a ser pues, que nos van a comparar la combinación nueva con la combinación clásica. Nosotros, ¿por qué siempre planteamos si podemos ensayo? Porque nosotros confiamos realmente en que ese ensayo, esa combinación puede llegar a ser algo mejor. A lo mejor no mejor de entrada, pero a lo mejor sí conseguir tener pacientes que el tumor vaya a estar quieto a lo mejor de unos años. Porque muchas veces nosotros siempre pensamos de yo lo que quiero es que el tumor me reduzca rápido y eso ya es la mejor señal de que el tratamiento funciona. Sí a medias. Pero realmente, ¿qué nos interesa? Un tumor que reduzca muy rápidamente, si tenemos los síntomas bien y que el tiempo que tenemos la eficacia sea corto, o un tumor que reduzca algo menos, pero a lo mejor que el tumor se nos quede quieto durante mucho más tiempo. Y muchas veces eso es muy difícil también de explicar, ¿no? Pero tenemos fármacos que nos están llegando que
ya han pasado por muchos ensayos clínicos que a lo mejor conseguimos mejorar poco a nivel de tamaño, pero después estos tumores que mejoran un poco, que se quedan quietos, después el tumor se puede quedar quieto durante mucho tiempo. Y ahí es donde hablamos un poco de esos largos supervivientes con cáncer de pulmón. Esos tumores que a veces, por el hecho de dar fármacos que nos cambien la evolución de la enfermedad, conseguimos que el tumor se quede quieto durante mucho tiempo. Justamente lo que dice Sara, ¿vale? Esto nos está pasando mucho en cáncer de pulmón de célula pequeña. Cáncer de pulmón de célula pequeña es un tumor donde los últimos, quizás 2-3 últimos años, están llegando muchísimos fármacos de golpe. Muchísimos fármacos en ensayo clínico. Pero de momento la realidad no tenemos nada. Tenemos lo que tenemos desde hace 20 años. Nos ha cambiado muy poco. Entonces, ¿por qué insistimos muchas veces en ensayo? Porque a nosotros nos frustra mucho el tener una opción que ya sabemos o intuimos que es mejor y no poderla ofrecer. Porque sabemos que muchas veces eso sí nos va a cambiar la evolución de la enfermedad. El poder incluir en el ensayo que sí sabemos que posiblemente los resultados sean mejores. Y otra cosa que también os preguntáis es, joder, si ya me estás diciendo que esa opción es mejor, ¿por qué no me pones la opción esa mejor si después la rama con la que comparas ya sabemos que a lo mejor es peor? Porque es que esos ensayos hacen falta para que me digan que es mejor, porque si no, nunca voy a tener la posibilidad de tener esos fármacos a día de hoy en la consulta. Y el problema es que es esto. Muchas veces sé que a lo mejor no podré ofrecer algo mejor, sobre todo por esto. Pero en teoría, según dices, irá peor. No. Claro, irá peor no, pero sí podemos encontrarnos en, por ejemplo... Una reacción mala, quizás. No, no tanto así. Por ejemplo, tenemos una opción de, pongamos, paciente con mutación X, y yo sé que un tratamiento en pastillas realmente es lo que yo puedo ofrecer a día de hoy, pongamos. Hay ensayos que a lo mejor nos pueden plantear el tratamiento de quimio con pastillas. Y a lo mejor esa combinación de quimio con pastillas puede ser mejor. Y yo tengo datos que me sugieren que pueden ser mejor. Pero el problema es que yo no tengo aprobado esa combinación. Solo la puedo dar dentro del ensayo clínico. Y el ensayo nos compara pastillas y quimio y pastillas. Tenemos la posibilidad que nos toque quimio. Yo sé o intuyo que a lo mejor, si nos toca solo las pastillas, a lo mejor puede ser un tratamiento que sea algo peor que la quimio inmuno. Pero no voy a dar algo peor, porque lo que yo puedo dar fuera del ensayo solo son las pastillas. Pero obviamente a mí me gustaría que os tocara la otra combinación, ¿no? Entonces, también por nuestro lado a veces nos puede frustrar un poco el decir, bueno, tenemos un ensayo, yo sé que a lo mejor podemos ofrecer dentro del ensayo, te puede tocar un fármaco que pueda ser potencialmente mejor, pero nosotros no le decimos que toca. Pero aún así, este ensayo va a servir el día de mañana para mucha gente para poder también tener la posibilidad de dar una combinación que pueda ser mejor. ¿Cuántos años para que la agencia apruebe Pues, la sanidad? Hay agencias y agencias. Tenemos la FDA, española, que es la americana, que todo es muy rápido. ¿Y la española? Resultados positivos lo aprueban porque es una ¿Qué es la agencia, europea? es una sanidad que se paga. Ya. Entonces, como se paga, América va rápido. Después tenemos la europea. La europea podemos estar tardando 1 o 2 años en tener por agencia europea. Desde que tenemos un ensayo con datos positivos. Y después tenemos España, que habitualmente a veces hay hasta 1 año de latencia desde que se aprueba en Europa hasta que se aprueba en España. Muchas veces hay farmacéuticas que lo que hacen es facilitan el fármaco de manera gratuita y se puede pedir el fármaco. Y ahí pues tenemos unos meses en que podemos dar el acceso a fármacos cuando ya no tenemos ensayo, sabiendo que el fármaco es mejor y todavía no lo podemos administrar. Otra opción es, aunque esta veces es más complejo, eso que a veces hemos dicho, hay que pedir al hospital, pero esto es cuando no tenemos un fármaco aprobado y el hospital costea el medicamento. Y aquí viene una fase que realmente puede ser un poco controvertida, porque dices, tengo un fármaco que es mejor, pero no está aprobado en España. ¿El hospital se hace cargo de esto o no? Pues si no está aprobado en España, una buena parte nos dicen que no, aun sabiendo que tenemos esos resultados. Y muchas veces nos toca esperar. Entonces, a veces aquí hay ensayos clínicos con fármacos parecidos, en que insistimos muchas veces en participar porque extrapolamos de resultados de esos fármacos que nos tienen que llegar. Y algunas veces, aunque no nos gusta, planteamos si algunos pacientes tienen opción de mutua. Y esto sí es verdad que no es muy igualitario en muchos pacientes, pero a veces lo comentamos.
la opción de mutua. Vale. Porque sí es verdad de que hay muchas clínicas privadas que se ciñen sobre todo por aprobaciones europeas y pueden pautar los medicamentos por aprobaciones europeas. Pero esto depende sobre todo del convenio que tenga la mutua, de la mutua que tenga cada paciente en la privada. Normalmente las mutuas, a mí me llevan al Hospital de Barcelona, no entran en ensayos clínicos, no acostumbran. Aunque los médicos que tengo están en... No estoy hablando de ensayos clínicos, estoy hablando de... Sí, pero los hospitales privados o clínicas privadas no entran habitualmente. Hay algunos que sí, es decir, yo siempre digo, y aquí voy a remar un poco a favor de Obra, que como la pública no, en ningún lado. Y digo en ningún lado porque, para comenzar, tenemos opciones de ensayo clínico que en una gran parte de privadas no se puede hacer. Tenemos comunicación con todos los hospitales de Cataluña. Con esto digo de que si nosotros no tenemos un ensayo, lo buscaremos fuera. Tenemos los recursos quirúrgicos y de estudios genéticos que muchas veces en las privadas no se puede llegar a hacer. Entonces, los recursos de la sanidad pública, aunque a veces no lo parezca, son mejores. Ahora ya te digo pero, que estoy contenta. Pero a veces a nivel privado, si es verdad de que desgraciadamente en ese paso, en Europa sí, en España no, aquí salimos... A veces pues desgraciadamente pues, nos toca esperar y si nos dicen que no desde el hospital, pues tenemos la alternativa previa. Y muchas veces el tiempo nos deja de suspender el fármaco, como por ejemplo ahora hace muy poquito pacientes con mutación en una mutación en concreto que se llama BRAF. Tenemos la aprobación en España desde hace apenas unos meses. Pedimos el uso de este medicamento en algún paciente previamente y nos dijeron no. Ahora lo podemos dar en pacientes que a lo mejor no lo hemos podido pedir antes. Pues, tenemos esa opción. A lo mejor antes no, pero después sí. A veces desgraciadamente pues nos toca esperar. Andrés, esto que estás comentando, ¿no? Esto último, estamos hablando de en situación, por aclarar, cuando ya hemos ofrecido otros tratamientos terapéuticos que no han funcionado, ¿no? Y que vamos avanzando en el tiempo, vamos reduciendo opciones y entonces nos encontramos en situaciones en las que ya comentamos ahí un poco... Sí y a medias. Es decir, sabemos que en primera línea realmente tenemos opciones habitualmente bastante buenas, sobre todo para ya casi todas las alteraciones genéticas. Prácticamente las tenemos casi todas cubiertas con un tratamiento dirigido. Ahora ya no solo es cubrir esa alteración genética, sino que hay fármacos que sabemos que el hacer más fármacos de entrada nos mejora los resultados. Pues hemos tenido a lo mejor en algún momento en que sabemos de que nos hemos tenido que ir a lo que teníamos antes, pues solo el tratamiento en pastillas. Hemos tenido que esperar un poco a poder dar esos tratamientos de combinación. Pero sí es verdad que ya teníamos tratamientos antes que eran tratamientos muy efectivos. Son tratamientos que lo que nos hacen sobre todo sumar, porque en el fondo la oncología va avanzando, entonces nosotros lo que pretendemos es sumar y eso nos va a pasar de manera continua. Si es verdad de que siempre tendremos una opción de un fármaco que se está desarrollando, que a lo mejor de entrada puede ser una opción mejor. La cosa es, ya no solo es pensar en lo que es mejor, sino cuánta disponibilidad tenemos de llegar a eso. Y después están esas segundas líneas, que aquí sobre todo es donde más insistimos de intentar conseguir el fármaco de una manera o de otra, sobre todo si la evidencia es grande. Vale. Bueno, nos queda poco tiempo, así que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de todo lo que llevamos hablado, ¿hay alguna duda? Creo que no. Sí. Yo tengo cáncer de pulmón, bueno, yo tengo radiación, mutación de GFR, L858R. Entonces, ahora ya llevo 10 meses tomando simerquimib. Bueno, el tumor era no he fumado nunca, ¿no? Era uno y grande por unos años. Con la quimiorradiación ha ido desapareciendo todo hasta quedar un medicamento. Entonces, llevo 10 meses con los simerquimib. En el hospital me dijeron 3 años, pero luego yo voy leyendo y veo cosas que es indefinido, que si no sé qué, entonces quería preguntar esto. ¿Con 3 años es suficiente? Realmente, es decir, el diseño del estudio era indefinido. La cosa es, después de 3 años, si tenemos un tumor totalmente controlado, si no hay ningún tipo de efecto secundario, realmente el continuar puede ser una opción. Si comenzamos a tener efectos secundarios a los 3 años, a lo mejor se puede discutir un poco lo que comentábamos también, esas decisiones compartidas,
si realmente compensa o no el continuar con los Imertinib de manera indefinida. Yo siempre digo que los Imertinib muy habitualmente se tolera perfecto, pero hay pacientes que a lo mejor no lo toleran también, entonces dependerá un poco de esto. Quien lo tolera perfecto, pues a lo mejor no es necesario parar a los 3 años. Y una pregunta, la metástasis, a mí es lo que me da más miedo, porque parece ser que es lo que está menos controlado. ¿Es así o sí? Claro, el que haya metástasis implica que es una enfermedad que ha ido a través de la sangre y a otros sitios. Entonces, sobre todo ese escenario que nosotros decimos de curar es complejo. Y digo curar es complejo porque ya sabemos que curar no es imposible. A día de hoy sabemos pues, que con algunos tratamientos podemos mejorar tanto el tumor que incluso podemos hacer un tratamiento local de esa metástasis. Pero dependerá de si es una, si son varias y también cuál es el beneficio del tratamiento sistémico, quimio, tratamiento dirigido o inmunoterapia. También depende de qué tipo de alteración tenemos. Desgraciadamente el tener metástasis sabemos que nos plantean ese escenario de a lo mejor curar complicado, sabemos que vamos a lo mejor a depender de un tratamiento crónico o no, pero sí vamos a vigilar siempre. Pero no siempre implica de que la evolución tenga por qué ser mala. Entonces, esa situación que decía antes de, ya veremos. Podemos hacer un control local, depende de cómo funcione la quimio, la inmuno, el tratamiento dirigido, y después nos tocará ver sobre todo que con esto lo tengamos bien controlado. Pero aquí sí depende de cada tumor, depende de cada alteración genética, depende de cada genética del tumor, del paciente, porque aun con el mismo tratamiento no todos los pacientes la medicación funciona igual. Y eso muchas veces es lo que comentamos, intentemos no comparar, aunque tengamos una L858R, por ejemplo, intentemos no comparar pacientes con el mismo tumor, mismo estadio, misma mutación, porque pese a todo esto, muchas veces las respuestas serán diferentes. Entonces, ¿podemos tratar de manera local una metástasis y podemos estar viviendo mucho tiempo con una metástasis? Sí. ¿Podemos curar un tumor con una metástasis? Algunos casos tenemos. ¿Es lo habitual? Hay Sí, porque aquí es así. Eso es, no podemos engañarnos. Pero es un poquito lo que decíamos, que desgraciadamente la respuesta nos la dice el tiempo. Entonces, si tenemos un tumor que, pongamos, hace 2 años que acabamos un tratamiento metastásico y el tumor no ha dado la cara, ya es muy buena señal. A lo mejor el tumor se queda dormido y a lo mejor el tumor no se activa. Y esas posibilidades las tenemos. El problema es que muchas veces para poder estar planteando esto nos hace falta el tiempo para llegar a ese punto. De ¿cuánto tiempo voy a tener el tumor quieto? Si el tiempo va pasando y el tumor no se mueve, incluso sin tratamiento, es que a lo mejor el tumor no se tiene que mover. Y eso a veces lo vemos. Y también este paso de tiempo, ¿no?, da la posibilidad de nuevos tratamientos que van saliendo, ¿no? Yo, las caras yo hace 2 años y pico que ya no, hice 2 años de inmuno y quimio, hace ya 4 años y medio. Hace más de 2 que no tomo nada, está estable. Bueno, pues es lo que pienso de esto, que vagi passant el temps, així que aniran sortint coses noves. Más Que allá nos de esto, desperten. Exacte. Que dormimos. más allá de los tratamientos sistémicos, tenemos tratamientos locales. Es decir, que siempre pensamos en una enfermedad avanzada, una metástasis, solo es quimio, inmuno, tratamiento dirigido, pero tenemos posibilidad de tratamiento local, radioterapia, cirugía, tenemos opción de tratamiento local, siempre y cuando todo lo demás esté bien controlado. Entonces, si tenemos incluso un tumor que está muy quieto y en algún momento se despierta una sola lesión, la podemos tratar de manera local. Y el tumor muchas veces se queda dormido durante una temporada mucho más larga. Entonces, esto pues, es ir viendo un poquito en función de cada tumor. Un tumor, después de 3-4 años sin tratamiento que se haya dormido, estamos en muy buena situación. A lo mejor no se despierta. ¿Tenemos la certeza al 100%? No lo sabemos. Para eso están las vigilancias. Si tuviéramos esa certeza, pues damos de alta. No, pues vamos a vigilar probablemente toda la vida, sobre todo en pacientes con enfermedades avanzadas. ¿Cuánto tiempo se puede dar quimio y inmuno? Es decir, no hay Si el paciente lo va tolerando, ¿hay un tiempo límite o hay un...? No hay un tiempo límite. Es decir, la inmunoterapia sabemos que, por ejemplo, en un paciente que el tumor está muy controlado, que nunca se ha activado en ningún momento, a los 2 años, los datos nos dicen que podemos parar con una cierta seguridad. La inmuno. Los tratamientos en pastillas son tratamientos que en enfermedades avanzadas tienden a ser crónicos. Crónicos es mientras tengamos el tumor quieto o no tengamos efectos secundarios.
Y la quimio depende. Si la quimio va sola, sin pastillas, siempre intentamos mantenerla siempre y cuando la tolerancia sea buena y el tumor esté quieto. Pero, por ejemplo, si la quimio está quimio y pastillas, si comenzamos a tener efectos secundarios que nos comienzan a limitar, sé que las pastillas me van a funcionar solas también. Entonces, me va a costar mucho menos retirar la quimio. Pero no hay un tope. El tope nos lo va a marcar sobre todo los efectos secundarios y que tengamos el tumor quieto. No hay tope en la quimio. Como tal. Es que, no sé, bajo la ignorancia, dices que la quimio mata lo bueno y lo malo. Claro, si va dirigido al tumor, pero te está haciendo otro daño colateral a células buenas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de lo malo y lo bueno, sobre todo, yo siempre digo que la quimio ataca un poco más a las células que crecen un pelín más deprisa, ¿vale? Y sobre todo, no es tanto así, pero es para que nos entendamos. Y de ahí un poco los efectos secundarios. ¿Dónde están los mayores efectos secundarios de las quimios convencionales? A nivel de mucosas y a nivel de sangre, ¿vale? Bajada de defensas, a veces un poquito de anemia, a veces un poquito de inflamación de la boca. Pero sabemos que el cuerpo también se adapta muchas veces a los efectos secundarios. Entonces, podemos estar mucho tiempo con quimioterapia, pero es que es lo que decimos. Cuando hablamos de la genética de cada persona, ya no hablo de la genética del tumor. Hay pacientes que no sabemos muy bien por qué, con la misma dosis, el mismo tumor, incluso con una situación perfecta, hacen mucho más efectos secundarios. ¿El por qué? No lo sabemos. ¿Vale? Eso nos puede condicionar que estemos más tiempo, menos tiempo con quimio. No dar más quimio muchas veces siempre es mejor. Es decir, a veces paramos porque ya tenemos mucha quimio acumulada, comenzamos a tener efectos secundarios y podemos hacer descansos de tratamiento. Pero realmente hay que hacer un descanso cuando no tenemos ningún tipo de efecto secundario y tenemos un tumor que está funcionando muy bien con la quimio. Pues ahí muchas veces es lo que tenemos que discutir. A lo mejor un descanso de vete de vacaciones, damos un par de semanas extras y luego volvemos a hablar. Eso a veces pues también son pactos que muchas veces tenemos en consulta. ¿Estáis teniendo mucha experiencia con el amilantamab junto con el azacitidina? Sí, tenemos experiencia y tuvimos experiencia también de los ensayos clínicos. Es decir, amilantamab y acertinib es una combinación muy efectiva. Quizás sí es cierto que tenemos que estar un poco más pendientes de los efectos secundarios. Es decir, globalmente a nivel de eficacia es una combinación muy buena, tanto como si hiciéramos quimio con osimertinib. Serían muy equivalentes, por ejemplo, de hacerlo de entrada, ¿vale? Lo que pasa es que a nivel de efectos secundarios, a nivel de la piel, es una combinación algo más difícil de manejar. Entonces, sobre todo es insistir mucho en el control de los cuidados a nivel de la piel. Pues mucha hidratación, los corticoides tópicos sobre todo también estar muy encima, a veces tratamientos antibióticos orales para intentar evitar que se forme mucha situación tipo acné. Y es insistir un poquito en esto, pero es una combinación muy buena. Y esto, cuando hablamos de esos ensayos que nos cambian la forma de hacer, uno de estos es justamente esta combinación. Hasta hace muy poquito teníamos osimertinib solo de entrada, ahora tenemos dos combinaciones que sabemos de que damos más fármaco, los resultados son mejores, pero también hay algo más de efecto secundario. Pero sabemos que los resultados pues ahora sí son mejores, pues amilácer, quimio, osi, pero tenemos que estar un poquito más en esos efectos secundarios porque pueden ser un poquito mayores. ¿Y respecto al tiempo de respuesta, medio? Depende. O sea, es lo que tiene el estudio Mariposa, ¿no? Los científicos. Es decir, yo siempre digo que los estudios son estadísticas, los datos que... Entonces, no me gusta muchas veces hablar de los resultados de los estudios. Me gusta más decir que son tratamientos que pueden funcionar durante mucho tiempo y el mucho tiempo pues dependerá de cada paciente. Y no de lo que haga el paciente, sino de cómo tenga que ir el tumor con esa medicación. Cuando hablamos de los números que nos dice un estudio, habitualmente se hablan de medianas. La mediana implica la mitad de pacientes está más tiempo, la mitad de pacientes está menos tiempo. ¿Dónde vas a estar tú? Es lo que a día de hoy no sabemos. Sabemos que amilácer es mejor que osimertinib solo. Realmente vamos a estar 2 años, vamos a estar 3, vamos a estar más. Esto nos lo va a decir el tiempo. Sabemos que es mejor. ¿Cuánto tiempo? Lo tendremos que ver también un poco sobre la marcha. ¿Y estáis teniendo que bajar dosis o interrumpir el tratamiento, por ejemplo? Habitualmente, si la toxicidad es difícil de manejar, se tiende a bajar la dosis. Siempre intentamos forzar a tener que bajar dosis, pero ya en el ensayo clínico se bajó la dosis de muchos pacientes. Es más, fue muy frecuente bajar la dosis en los pacientes de ensayo y pese a esto,
la combinación era mejor que osimertinib solo. Con lo cual, asumimos que, aunque es una combinación que nos obliga a bajar dosis por efectos secundarios, es una combinación mejor. O sea que se actúa, se realmente bajar dosis. ¿Y a partir de qué dosis más o menos empiezan a ver si se No, es decir, nosotros siempre comenzamos con las dosis normales. Nunca Por comenzamos. ejemplo, si llevo 5 y la tolero bien, puede que a la décima... No tiene por qué. Yo siempre digo que depende de cada paciente. Hay pacientes que lo toleran perfecto y hay pacientes que pueden tener un poco más de efectos secundarios. Entonces yo no me quedaría tanto pendiente de cómo te va a ir en las siguientes semanas, sino, bueno, sobre la marcha, me puede ir muy bien. Si en algún momento comienzo con alguna reacción en la piel un poquito más importante, lo comentaré también con mi oncólogo y vamos a ver cómo lo podemos manejar. Una buena parte se podrá manejar con tratamiento tópico o antibiótico con pastillas sin necesidad de bajar dosis, pero es una cosa que hay que ver. Los efectos secundarios siempre con estas combinaciones son más frecuentes al principio y después van bajando un poquito. Bueno, pues... ¿Sí? ¿No? Vale. Pues creo que vamos a ir cerrando porque ya es la hora. Comentaros que, aprovechando que estáis aquí, que a finales de mayo tendremos una sesión con la doctora Farré, oncóloga radioterapeuta especializada también en cáncer de pulmón, para aquellas personas que quieran venir. Y nada, sobre todo agradecer a Andrés que hayas estado hoy aquí. Creo que ha sido una charla muy interesante, ¿no? Creo que nos ha aportado mucha información y nos has aclarado. Yo creo que esto, sobre todo, ¿no? Es algo que es un poco, ¿no? La mirada de calidad, ¿no? Es el poder acompañar a las personas de la mejor manera. Yo creo que con todo lo que nos has transmitido, ¿no? Pues para convivir, ¿no? Con esta situación que es tan compleja, pues esta información seguro que es de gran ayuda para todas las personas. Y nada, pues muchas gracias a todas y todos por estar hoy aquí.